Bueno, a propósito de los últimos movimientos del Estado español y del ejército español enviando buques y cazas de guerra a Bulgaria para supuestamente disuadir a Rusia por sus movimientos dentro de las propias fronteras rusas, que suponen, entre comillas, y se supone una amenaza para Ucrania. Una de las periodistas que siempre recomiendo y que me parece probablemente la mejor periodista para entender este tipo de conflictos internacionales, ya no por la calidad de sus datos, sino por su clarividencia, por su seriedad, por su rigor y por su facilidad a la hora de expresar todo este tipo de conflictos que son complicadísimos de entender. Ina Afinogenova, con su canal Ahí les va, en YouTube, altísimamente recomendado. Y seguirla también en los perfiles en las redes sociales porque realmente valdrá la pena para entender todo esto. Como digo, Ina Afinogenova se mojó y se quiso expresar en una declaración o en un comunicado que expresó por su Telegram, que dice así, que voy a leer textualmente. Dice: este es un pequeño recordatorio que llevamos meses sometidos al bombardeo mediático casi a diario sobre el inminente ataque de Rusia contra Ucrania. Más concretamente desde el mes de abril, con algunos ceses temporales pero intensificado en los últimos meses. Todos los días, fuentes anónimas de distintos servicios de inteligencia nos advierten de que sucederá en verano, no, en enero, no, en febrero, no, lo más probable es que sea en primavera, porque el invierno está suave, no, finalmente, en cualquier momento, ya mismo, podría suceder. Todos los días, subraya, nos están empujando hacia una guerra que no existe y que no ha estado ni siquiera sobre la mesa, al menos en el país que se percibe por la mayoría absoluta de los medios y la mayoría absoluta de nosotros, de todos nosotros, como el agresor, es decir, Rusia. ¿Por qué están haciéndolo? Pues básicamente porque desde aquí se les dijo que vale ya con sus bases, sus consultores militares, sus ejercicios, sus conjuntos con ensayos nucleares, vale ya de esto a 5 minutos de Rusia. ¿Que no van a parar? Bueno, a ver entonces, ¿qué hacemos? 30 años andan pidiéndoles que no instalen sus misiles y sus bases delante de su puta nariz, y 30 años les dicen sonriendo que no pasa nada, que la cosa no va con ustedes. Pero tengo que leer todos los santos días que el agresor es el que dijo: vale ya, si no se detienen aquí, vamos a ver qué hacemos. Palabras literales de un ministro ruso, si no recuerdo mal. Dice: y vendrán como siempre a darnos lecciones de democracia aquellos que nunca la han respetado cuando no les ha convenido, y de eso en Latinoamérica saben un montón. Dice: lecciones de soberanía a aquellos que no se andan tranquilos si no acaban sus legislaturas sin invadir un par de países y hacer un par de asesinatos extrajudiciales con drones fuera de sus fronteras, como el de Qasem Soleimani, esto lo añado yo, en Irán. Y mientras seguirán amenazando y avanzando de forma agresiva, porque la OTAN, por más que digan en sus estatutos, no es una organización defensiva. La OTAN es una organización militar que supone una amenaza si tiene sus misiles apuntando a tu territorio. Misiles estadounidenses a 6.000 kilómetros de Estados Unidos, por una amenaza que nunca existió hasta que ellos no la crearon con sus provocaciones. Y habrá guerra. Al final habrá guerra, morirá gente y la pagaremos todos nosotros, especialmente los que vivimos en este país, Rusia, y cerca de él. Porque ellos nunca llevan la guerra a sus fronteras. Eso sí lo saben hacer bien. Siempre juegan sus partidas bien lejos para que no les salpique demasiado. Aquí añado yo, y eso llevan haciéndolo desde su fundación en el 1776. Y todo esto podría haberse evitado hace mucho con un buen gesto de voluntad. Pero parece que no va a ser posible. Todo son amenazas y avances disparatados en pos de no se sabe muy bien qué. De ganar no se sabe bien qué competición, solo ellos lo saben. Este es el penúltimo episodio de un delirio fantasmagórico y en definitiva este es el comunicado. Bien, estas son las palabras de Ina sobre cómo una persona, entiendo, de ascendencia rusa sufre este conflicto. Se podrían decir muchísimas cosas sobre la guerra de Ucrania, con
no con Rusia, sino con una guerra civil dentro de su propio estado, un estado que fue tomado por milicias directamente nazis en su gran mayoría y que ha convertido la persecución de la rusofobia, perdón, la persecución de todo lo que suena ruso, es decir, la rusofonía y de todo ese tipo de etnias que no sean puramente ucranianas y que no se alineen con las ideas de la Unión Europea. Ha conseguido esa Ucrania, como digo, de alguna manera polarizar el país de una manera tremenda, con unas partes del este totalmente maltratadas y apisonadas en una guerra que lleva sin cuartel y sin tregua desde 2014, pese a que los medios eso parecen ocultarlo. Como digo, se podrían decir muchísimas cosas de este conflicto, se podrían ahondar muchísimo en sus causas, porque aquí es el origen de la solución, siempre estará en las causas, no paro de repetirlo y cada vez me reafirmo más en ello. Pero a mí lo que me gustaría añadir al comentario de Ina y a su visión sobre los medios de comunicación es que la proclama que ahora se está empezando a expandir por muchas redes sociales, por incluso algunos medios de comunicación, esa proclama del no a la guerra, es una proclama mentirosa, es una proclama falsa. El no a la guerra es una mierda. No a la guerra sin contextualizar no sirve de nada. Ya se dijo no a la guerra en el norte de Siria, bueno, ¿qué? ¿Y en el resto de Siria sí? Ahora se dice no a la guerra por el movimiento de las tropas españolas, es la campaña que se está orquestando aquí. Se dirá no a la guerra en Europa porque no sé qué, no sé cuánto. A nadie le conviene una guerra, obviamente, menos a Europa, porque saldría destrozada. Pero el no a la guerra, como digo, es mentiroso. En los años 70 había un sociólogo llamado Galtung, bueno, apellidado Galtung, no me acuerdo del nombre, que decía que la violencia tiene tres partes. Estaba la violencia directa, que es aquello que nosotros vemos en forma de daños físicos, guerras, atentados, etc. Estaba la violencia cultural y estaba la violencia estructural. La violencia estructural era aquella que se justificaba a partir de la violencia cultural, es decir, dos violencias distintas que hacían aflorar la violencia directa, es decir, las causas de la violencia directa. Decir no a la guerra es decir no a la violencia directa, pero es abolir las causas del conflicto, es de alguna manera pasar por alto todos los motivos que nos han llevado a una guerra. Por tanto, el no a la guerra es una basura, no sirve de nada si no atacamos las causas del mismo. ¿De acuerdo? O sea que muchísimo cuidado con esas proclamas y con a qué nos unimos. Esto me recuerda un poco a eso que hacíamos cuando pasó lo de Charlie Hebdo, de Je suis France, no sé qué, Je suis Charlie, no sé cuánto. Pero este tipo de impulsos más animales que humanos no nos sirven para nada, ni mucho menos para solucionar este tipo de conflictos que son muy vastos y que tienen una raíz histórica profundísima. Así que menos proclamas y más estudio de las situaciones concretas.